Muy buen día. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, Espela, sede La Tacunga, de la carrera de Ingeniería Automotriz. A continuación, los estudiantes pertenecientes al proyecto: Fajardo Aguilar, Fuentes Sarmiento Dylan Alexander, García Poma Diego Fernando, Gómez Londo Dixon Andrés. Siguiente. El titular de nuestro proyecto es Diseño de red neuronal para determinar las pérdidas en motores eléctricos, aplicando entrenador neuronal. Los ítems a ser presentados son: resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y las respectivas referencias. Resumen: las pérdidas eléctricas o magnéticas son provocadas por la transferencia de calor, que se da mediante la conducción de la energía eléctrica en el estator, generando un campo magnético que es aprovechado por el rotor. El sistema de máquinas eléctricas está basado en el esquema de balance de potencia, el cual indica que las pérdidas electromagnéticas son iguales a la diferencia de la potencia de entrada y la suma de las pérdidas de cobre, eléctrica, y las pérdidas de hierro, magnética, evaluando la necesidad de las pymes dedicadas al mantenimiento de los motores eléctricos. Se tuvo como un objetivo el diseño de un pseudocódigo utilizando redes neuronales para la implementación de un algoritmo que optimice el tiempo de mantenimiento y los recursos de las pequeñas empresas. Introducción. En la actualidad, la globalización y el cambio climático para cambiar de vehículo por otro que genere menos contaminación y sea amigable con el medio ambiente. Por ello, en los últimos años, la demanda de vehículos eléctricos ha ido aumentando de forma considerable y las pymes dedicadas al mantenimiento automotriz han optado por una constante evolución, al igual que la tecnología en los vehículos, la cual en un principio contaba con motores de combustión interna y un sistema totalmente mecánico, a diferencia de los sistemas actuales que son eléctricos y automatizados, llevando consigo motores eléctricos que poseen una eficiencia mucho mayor a cualquier otro tipo de motor. Entre los componentes de un sistema actual automotriz, lo que más destaca es el motor eléctrico, ya que de este depende el consumo de energía y la movilidad del vehículo. Por ello, los fabricantes de automóviles están en la búsqueda constante del motor, con mayores características de eficiencia que satisfagan al consumidor, generando en algunas ocasiones una mayor complejidad en la reparación y mantenimiento de los motores, empleando más tiempo y recursos para garantizar el servicio brindado por la empresa. Los sistemas informáticos ponen relevancia en la vida cotidiana de las personas, dando acceso a nuevas formas de generar instrumentos que ayuden en actividades personales y empresariales. El diseño de un pseudocódigo que emplee redes neuronales podrían gestionar de forma simple una gran variedad de información, y al enfocar el mantenimiento de motores eléctricos para detener motores mediante el cálculo de pérdidas eléctricas, magnéticas y electromagnéticas, podría optimizar los recursos utilizados por las pequeñas pymes del sector automotriz. Para ello, es fundamental considerar los principios y conceptos que engloban las redes neuronales y el cálculo de las pérdidas de energía en los motores utilizados para la fabricación de vehículos eléctricos o híbridos. Herramientas y métodos. En el presente trabajo de investigación se aplicaron diferentes herramientas y conceptos de ingeniería de software, los cuales ayudaron a comprender y analizar el fenómeno relacionado magnéticas y electromagnéticas de los motores. Redes neuronales. Es necesario tener en cuenta que para un diseño de red neuronal, primero se debe, y a partir de este, construir el diagrama de bloque, que ayudará a interpretar de mejor forma el flujo de señales en el sistema. Pérdidas eléctricas y magnéticas en motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna son caracterizados por su funcionalidad, la cual se basa en la información de un campo magnético giratorio, que a su vez crea una corriente alterna trifásica. No obstante, al igual que cualquier componente, están sujetos a las leyes que rigen el electromagnetismo, por lo cual existen pérdidas de energía generadas por el flujo de corriente en el material conductor, transformando la energía en cable. Las pérdidas de energía generadas son las pérdidas en cobre, que son las pérdidas eléctricas, las pérdidas en hierro, que son las pérdidas magnéticas, y
las pérdidas mecánicas. Diseño del pseudocódigo. Para el diseño del pseudocódigo se realizó en primera instancia la declaración de las variables, donde se clasificó como entradas las variables de voltaje, amperaje, resistencia y factor de potencia, mientras que las variables clasificadas como salidas son las pérdidas eléctricas y magnéticas obtenidas mediante el cálculo de la fórmula. Como tercer punto tenemos experimentación. Primer ítem, levantamiento de requerimientos funcionales. Segundo ítem, análisis de datos y servicios. Tercer ítem, pseudocódigo. Cuarto, implementación del algoritmo en tiempo de compilación y tiempo de ejecución. A continuación tenemos levantamiento de requerimientos funcionales. En requerimientos funcionales tenemos crear archivo binario, ingresar datos, calcular pérdidas eléctricas, cálculo pérdidas magnéticas, almacenar datos, archivo binario, leer archivo binario. Y en datos, variables, propiedades, atributos y características tenemos archivo, voltaje, amperaje, factor potencia. A continuación tenemos análisis de datos y servicios. Tareas, creación del archivo binario. Como propiedades tenemos archivo, como servicio tenemos crear archivo binario. Como la segunda tarea tenemos ingreso de datos, en propiedades tenemos modelo, amperaje, resistencia, voltaje, factor potencia. Y como servicio ingresar datos. Como tercera tarea tenemos cálculo de pérdidas eléctricas. Como propiedad tenemos resistencia, amperaje, pérdidas eléctricas. Y como servicio calcular pérdidas eléctricas. Como cuarta tarea, cálculo de pérdidas magnéticas, propiedades, voltaje, amperaje, pérdidas magnéticas. Como servicio calcular pérdidas magnéticas. Como quinta tarea tenemos almacena datos en el archivo binario. Como propiedad tenemos modelo, amperaje, resistencia, voltaje, factor potencia, pérdidas eléctricas, pérdidas magnéticas. Y como servicio almacenar datos, archivo binario. Como sexta tarea tenemos leer archivo binario. Como propiedad tenemos archivo y como servicio leer archivo binario. Pseudocódigo. Aquí podemos observar las constantes declaradas en el pseudocódigo, que son IDEF, Win32, DEFINICLAR, CLS, ELSE, error y MDIF. En este apartado podemos observar una estructura denominada registros motores, donde se declararon las variables que se van a ocupar en el pseudocódigo. Como carácter tenemos el modelo motor, como decimal tenemos el voltaje, amperaje, resistencia, factor de potencia, pérdidas eléctricas, pérdidas magnéticas. Estas dos últimas variables las vamos a ocupar como variables auxiliares, que son tangente y división, las cuales nos van a servir más adelante. Bien, aquí tenemos el ingreso de datos, donde le preguntaremos al usuario el modelo del motor, el voltaje de alimentación del motor, el amperaje requerido por el motor, la resistencia en el estator, el factor de potencia. Todos estos datos se van a ir guardando mediante la línea de pseudocódigo denominada getLine, sin y la variable donde se va a ir guardando. Aquí nosotros le damos uso a las variables auxiliares que declaramos en la estructura, con el objetivo de guardar ciertos cálculos requeridos para calcular las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas. En las pérdidas eléctricas nosotros hemos utilizado la fórmula de 3 por resistencia por el amperaje al cuadrado, mientras que en pérdidas magnéticas se utiliza la fórmula de voltaje por amperaje por coseno de tangente, ¿no? Y este tangente lo observamos acá, que es tangente de radianes, y los radianes van a ser igual a la división entre 180 que divide a pi. En este apartado nosotros vamos a crear el archivo mediante la línea file archivo motores. Aquí vamos a abrir el archivo mediante la función fopen, el archivo denominado motoreseléctricos.dat. Aquí en este apartado tenemos un bucle, el cual servirá para preguntarle al usuario
si desea ingresar más datos, sí o no. De igual forma, tenemos la función fclose, que sirve para cerrar el archivo binario que nosotros hemos abierto, ¿no?, con el objetivo de ir guardando las variables y los cálculos que se han realizado en la función anterior. Aquí tenemos la función que nos sirve para leer el archivo binario que nosotros hemos creado y almacenado información. En este apartado vamos a utilizar una nueva función denominada frarg, que es para leer el archivo binario, ¿no? Aquí podemos observar lo que se va a mostrar en pantalla al momento de leer el archivo, que es el modelo del motor, el voltaje, el amperaje, la resistencia, el factor de potencia y las pérdidas calculadas, que son las eléctricas y magnéticas. Una vez mostrado los datos almacenados en el archivo, se presentará un mensaje en la parte inferior, el cual le dirá al usuario que se ha completado la lectura del archivo motores. De igual forma, aquí tenemos el despliegue del menú de opciones, el cual interactuará con el usuario en el instante en que se comience a ejecutar el pseudocódigo, no implementado ya como algoritmo. Como primer ítem tenemos registrar motores, donde se van a almacenar, se van a ingresar y almacenar todos los datos. Como segundo ítem, lista de motores registrados, ¿no? Como ya se dijo con anterioridad, esta segunda opción lo único que va a cumplir es la lectura del archivo binario y mostrará los datos ya mencionados. Como tercer ítem está el apartado de salir, para que el usuario decida si requiere o no salir del programa, ¿no? Aquí tenemos un case para evaluar cada una de las decisiones que tome el usuario. En el caso número 3, si el usuario digita que quiere salir, se le presentará un mensaje diciendo que el procesamiento sobre el sistema para determinar las pérdidas eléctricas y magnéticas de motores eléctricos ha finalizado. Tenemos la implementación en el algoritmo. Aquí podemos observar las bibliotecas utilizadas: Studio.h, String.h, IOString, IMAC.h y Conio.h. Estas bibliotecas nos ayudarán en la implementación del algoritmo para el flujo de entradas y salidas de datos, para los cálculos matemáticos, para la creación del archivo binario. También nos utilizarán para poder interactuar con el archivo binario ciertas opciones que vienen en la biblioteca IOString, mientras que la biblioteca Conio.h nos servirá para utilizar ciertas características de esta biblioteca para poder hacer ciclos un poco más versátiles, así como también utilizar otro tipo de opciones, las cuales ayudarán al pseudocódigo a ser más eficiente. De igual forma, aquí tenemos la estructura declarada con todas las variables que se mencionó en el pseudocódigo. Tenemos el apartado del ingreso de datos, donde ya se mencionó los datos que se le van a ir preguntando al usuario. De igual forma, tenemos aquí la fórmula utilizada para el cálculo de pérdidas eléctricas y la fórmula utilizada para el cálculo de pérdidas magnéticas. En este apartado tenemos lo que es la creación del archivo binario. También está para guardar o almacenar los datos en el archivo binario, utilizando la función sysoff, que es para nosotros saber cuántos bits necesitamos en el archivo para poder guardar todos los datos ingresados. Aquí se le va a preguntar al usuario si desea ingresar más datos, sí o no. Si es el caso en el que el usuario sí necesita ingresar más datos, el ciclo while repetirá todo el procedimiento, ¿no?, para poder guardar y almacenar los datos ingresados por el usuario con el nuevo motor requerido. De igual forma, si es que el usuario digita no, se le presentará el mensaje registro ingresado exitosamente, y se ocupará la función fclose para cerrar el archivo. Aquí tenemos el apartado de la lectura del archivo binario. Ya se mencionó los ítems que se van a presentar. Lo visualizaremos más a detalle
en la ejecución del algoritmo. De igual forma, utilizamos las características o las funciones fopen, fclose para abrir y cerrar el archivo y fwrite para poder leer el archivo. Aquí, si es que el usuario requiere que se presenten todas estas variables en pantalla, al final se le imprimirá un mensaje diciendo que se ha completado la lectura del archivo de motores, ¿no? Esto es para que el usuario pueda visualizar que se ha completado exitosamente la lectura del archivo creado. De igual forma, aquí tenemos el apartado de menú de opciones, donde podemos observar cómo va a interactuar el usuario con el programa, los 3 diferentes ítems que se pueden digitar, y tenemos aquí el comando switch para evaluar cada uno de los ítems digitados por el usuario, Aquí tenemos que por default, si es que digita cualquier número diferente del 1, 2 y 3, se le imprimirá esta frase diciendo que la opción es incorrecta. Una vez que el usuario digite que requiere salir del programa, se le imprimirá este mensaje diciéndole que el programa sobre el sistema para determinar las pérdidas eléctricas y magnéticas de motores eléctricos ha finalizado. En este apartado de compilación de algoritmos podemos notar que existen 0 errores y 0 advertencias. Esto nos abre paso a la ejecución, prueba y ejecución del algoritmo. Aquí podemos observar el menú de opciones con el cual interactuará el usuario, los 3 diferentes ítems que se han venido mencionando hasta ahora: registrar motores, lista de motores registrados y salir. Si damos nosotros o requerimos la primera opción, nos va a aparecer esta ventana donde nos pedirá ingresar diferentes datos que va a requerir el programa para hacer el cálculo de las pérdidas magnéticas y eléctricas, como es el modelo, el voltaje de alimentación, el amperaje, la resistencia del estator y el factor de potencia. En este caso tenemos que el modelo es Yamaha, la alimentación es de 220 volts, el amperaje es de 60 amperios, el valor de la resistencia es de 0.2 ohmios y el factor de potencia es de 0.85. Los cálculos nos han determinado que las pérdidas eléctricas son de 2160 watts y las magnéticas son de 13.172.91 watts. En esta opción se le pedirá al usuario digitar sí o no de acuerdo a lo que desea, si desea ingresar o no más datos. En este caso se digitó que sí, entonces se ingresó nuevos datos de un nuevo motor, en este caso Honda, donde el voltaje es de 480, el amperaje de 72 amperios, el valor de la resistencia 0.4 ohmios y el valor de factor de potencia 0.85. Los cálculos han determinado que las pérdidas eléctricas son de 6.220.80 watts y las magnéticas son de 34.324.20 watts. De igual forma, se le preguntará de nuevo al usuario si desea ingresar más datos o no. En este caso se digitó que no, entonces se imprimirá el mensaje diciendo que el registro fue ingresado exitosamente. Si nosotros digitamos la segunda opción, nos va a aparecer los datos que nosotros hemos ingresado en la primera. Si se dan cuenta, aquí tenemos que el modelo de motor es Yamaha, voltaje, amperaje y resistencia, factor de potencia y las pérdidas determinadas, tanto eléctricas como magnéticas. De igual forma el segundo motor, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de motores que hemos ingresado. Una vez haya concluido la lectura del archivo binario, se aparecerá en la parte inferior una leyenda diciendo que se ha completado la lectura del archivo motores. De igual forma se presentará la leyenda diciendo que el procedimiento sobre el sistema para pérdidas eléctricas y magnéticas de motores eléctricos ha finalizado, si es que el usuario digita la opción 3, que es para salir. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión. El método presentado permite determinar las pérdidas eléctricas y magnéticas en un vehículo previamente conociendo los valores de voltaje, amperaje, resistencia, entre otros aspectos. En el trabajo se propuso la arquitectura de la red neuronal y el método adecuado para su cálculo. Para la ejecución de la red neuronal es necesario el conocimiento del conjunto de los valores de entrada y de salida.
en una investigación futura también se propondría un entrenador diseñado con aplicación del motor virtual neuronal, que permite el aprendizaje supervisado de la red para la determinación de pérdidas electromagnéticas en diferentes partes de motores eléctricos. Las ventajas principales de las redes neuronales para determinar las pérdidas generadas en motores eléctricos son la rapidez de los cálculos por el modo paralelo del trabajo de la red, del aprendizaje y la facilidad de uso sin necesidad de ningún conocimiento de la física, de los procesos simulados ni de los métodos numéricos para solucionar los modelos matemáticos. Recomendaciones. Si se abre un archivo binario con un editor de texto, cada grupo de 8 bits serán traducidos normalmente como un carácter aislado y seguramente matías ininteligibles de caracteres. Se recomienda realizar una comparativa entre los resultados obtenidos mediante un algoritmo basado en redes neuronales y los resultados obtenidos mediante la medición física del fenómeno estudiado. De parte del grupo 3, perteneciente a la materia de Fundamentos de Programación de la Universidad de las Fuerzas Armadas, sede La Tacunga, queremos dar un agradecimiento a todas las personas que han visto este video. Espero y les haya sido de utilidad y que tengan muchos éxitos. Gracias. Gracias.